¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Gracias por estar ya en sintonía de este programa. Esperamos que el programa del día de hoy sea de bendición para su vida. El día de hoy nos acompaña el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Hoy vamos a estar comentando un tema muy importante, un tema muy, podemos decir hasta cierto punto muy entretenido, porque yo creo que es algo que todos los padres, incluso los niños, tenemos que saber. Vamos a hablar un poco sobre la función de los niños dentro de la iglesia, si un niño puede hacer labores dentro de la iglesia o no. Entonces, para eso, pastor, bienvenido. Vamos a empezar con la primera pregunta para ingresar ya al tema. La primera pregunta sería, ¿un niño puede servir o puede ejercer algo dentro de la iglesia? Bueno, para empezar, muy buenas noches a todos, buenas noches a ti. La verdad es de que creo que la pregunta es muy edificante porque en todas las congregaciones lo que abunda son niños. Cuando la Escritura dice que el Señor multiplicó los panes sin contar mujeres ni niños, es porque lo que más proliferaba eran los niños que no se podían ni contar. Entonces, qué bendición que en todas las congregaciones podamos tener la gracia, la virtud de tener niños. Ahora, la pregunta es qué hacer con ellos. En primer lugar, tenemos que quizá dividir la educación y la formación de los niños en dos partes. Uno, la formación que se recibe en casa, y dos, la formación que se recibe en la iglesia. Son dos formaciones totalmente diferentes. La función de la iglesia no es la misma función de los papás. Los papás tienen una función que la iglesia no puede hacer. ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre establece la formación del carácter y del corazón de su hijo. Yo te puedo decir que ya cuando la gente crece, cuando ya están en eminencia como profesionales, como ministros de la palabra, tú puedes ver gente que hace muy bien su profesión, gente que en cuanto a lo que tiene que hacer de su tocante a su profesión o ministerio, lo hacen muy bien y son muy eficientes, pero cuando lo tratas a ellos como seres humanos, como personas, son personas desagradables, son personas que repelen por su conducta, su forma de ser, por su trato, por su arrogancia. Y eso porque la profesión la aprendió en la universidad, en el colegio, lo cognoscitivo se lo dieron, pero la formación del carácter, de la forma de ser, de tratar a los demás, de relacionarse con los demás, eso está en la casa, eso no está en la iglesia ni está en los colegios. Entonces la educación de casa es muy importante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Timoteo. Llegó a ser un apóstol muy sobresaliente. De hecho, Timoteo tenía la misma revelación, la misma visión que el apóstol Pablo. Pablo habló muy bien de Timoteo, pero Timoteo no solamente era sobresaliente en el respaldo que tenía de parte de Dios para hacer el ministerio, sino también tenía un corazón tan bueno, que dice la Escritura que Pablo lo recomendó y dijo, Timoteo no busca lo suyo propio, busca lo que es de Cristo. Timoteo se relacionaba muy bien con las personas. Timoteo tenía un corazón muy noble. Todos daban buen testimonio de él desde que era jovencito. ¿Y esto por qué? Porque esto está en casa. Esto se aprende en la casa. La forma de ser de una persona, el ser agradable, desagradable, discriminante o no, de ser humilde o ser orgulloso, todo eso se aprende en la casa. Entonces hay que decir que eso se aprende en la casa. Ahora, la iglesia lo que hacemos es formar a la gente en la doctrina. Aquí damos principios, fundamentos y enseñamos acerca de la salvación y tratamos de que todos los hombres, hasta los niños, puedan tener un contacto con el Señor Jesucristo. Ahora, con relación a tu pregunta, ¿los niños pueden servir? Depende de qué niño. O sea, vamos a decir que todos nuestros hijos son diferentes. Todos los niños son diferentes. Pero hay niños que van despuntando en lo espiritual más que otros. Eso no quiere decir que los que están atrasados en lo espiritual no vayan a poder despuntar más adelante. Pero estamos hablando propiamente de la gente que despunta en las edades de la infancia. Entonces vamos a la Escritura, porque la Escritura es la que tiene que hablarnos, no nosotros. Aquí no importa cuál es mi criterio o el criterio de una persona. Lo que importa es la Escritura. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos niños que fueron sobresalientes. Dios no siempre usó niños. Dios no siempre se usó personas infantes para servirle, pero a veces se sirvió de ellos. Entonces vamos a decir que no es una obligación que los niños sirvan en la iglesia, pero como hay niños especiales en el sentido de que traen algo de Dios diferente a los demás, que son dones, son talentos, entonces veamos qué dice la Escritura. En la Escritura hay muchos niños que fueron sobresalientes. Entre ellos podemos mencionar a Samuel. Samuel realmente es un hijo
muy deseado por la madre y obviamente por el padre, pero más por la madre porque ella era estéril y ella había perdido la posibilidad de poder llegar a ser madre. Pero en un momento determinado Dios la visita y ella queda embarazada y da a luz un hijo. Ella le había dicho a Dios: si tú me das un hijo, no va a ser para mí, no lo quiero para mí, te lo voy a ofrecer, lo voy a dedicar para que te sirva. Y fue así como Samuel, que así se llama el hijo de Ana, entonces entra al templo después de ser destetado, es recibido por el sumo sacerdote Elí y se cría como que fuera hijo de casa del sacerdote Elí, y entonces empieza a vivir en la comunidad sacerdotal. Lo que la Escritura dice es de que Samuel ministraba a Jehová, o sea, le servía a Jehová. La palabra ministro significa servidor. Ministrar es servir. Y dice la Escritura que Samuel ministraba a Jehová y dice que él le servía, pero también la Escritura es muy clara en decir que todavía no conocía a Jehová ni la palabra se le había revelado. Es decir que uno de pastor o padre de familia empieza a ver que hay ciertos niños que traen un ministerio de Dios y que traen dones y talentos de parte de Dios espirituales. Aparte son los talentos para ejercer una vida secular. Estamos hablando de los dones y talentos espirituales. Entonces se pueden llamar a estos niños a la manera de Samuel y que ministren al Señor. Alguien dirá: hermano, pero ni siquiera han nacido de nuevo o no han tenido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero Samuel no tenía el bautismo con el Espíritu Santo, ni conocía a Jehová, ni se le había revelado la palabra. Sin embargo, él ya ministraba a Jehová. Entonces, si es un niño que está interesado por la vida espiritual, si es un niño que está dando buen testimonio, que está captando y entendiendo los principios y fundamentos de la palabra, bien puede ministrar con toda confianza. De hecho, a veces nosotros tenemos algunas vigilias y hemos tenido momentos en los cuales los niños son los que manejan el culto de la vigilia. En el caso de que ellos predican, entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo hago es que llamo a 4 niños que veo que que traen ya ese don de la palabra, de la predicación de la palabra, no solo de la fluidez verbal, sino de predicar la palabra, incluso la conocen. Y entonces los he traído aquí a mi oficina y entonces les he dicho: bueno, ¿tú de qué quieres hablar? ¿Qué crees que le edificaría al pueblo de Dios saber, a otros niños conocer? Yo he tenido el caso de que, por ejemplo, hay niños que me dicen: pues yo quisiera que la gente supiera un poco más de la alabanza, quisiera que gente supiera cómo arreglar sus problemas familiares, porque en mi casa hay muchos problemas. Entonces los niños me traen los temas. Entonces yo los ayudo a desarrollarlos, los llevo aquí al altar, allá al auditorium, para enseñarles a microfonear, porque a veces se despega mucho el micrófono o se lo pegan mucho. Entonces le damos la oportunidad a los niños para que prediquen. Como un niño no va a predicar media hora ni 45 minutos, entonces permito que 4 prediquen diferentes temas en una sola predicación. Y entonces, pero están predicando. Otros están en el coro. Y tratamos de que los niños también pues puedan tener esa bendición de desarrollar los talentos que se han tenido. Y las experiencias que hemos tenido han sido muy buenas, muy positivas. De hecho, hemos visto a niños imponer manos y que la gente reciba el impacto de Dios por esa imposición de manos. Hemos visto muchas cosas preciosas en niños y desde luego avalados por la palabra de Samuel, donde un niño puede ministrar, puede servir, aunque todavía no haya tenido una experiencia carismática, aunque todavía no haya tenido un nuevo nacimiento que haya sellado su vida, pero con el hecho de que venga en formación. Yo me baso en Corintios 7. Corintios 7 dice que cuando hay una mujer que es inconversa y un marido inconverso, o creyente, perdón, un creyente y una inconversa, o al revés, una creyente y un inconverso, dice que en la unión conyugal el marido inconverso o la mujer inconversa es santificada. Y dice el apóstol Pablo: por eso vuestros hijos son santos y no son inmundos. Eso está en Corintios 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hijos de los creyentes son santos. Nuestros hijos son santos. Ustedes son santos. Y son santos desde el punto de vista que hay un creyente que los engendró y los concibió. Santo significa apartado. Entonces podemos a los hijos de los santos, que son santos, según Corintios 7, ponerlos a ministrar con toda confianza. Desde luego, entendiendo sus edades y entendiendo muchas situaciones. Por ejemplo, cuando niños han estado queriendo tocar instrumentos musicales, aquí en la iglesia pedimos que todos sean puntuales, que si van a venir a los ensayos de alabanza sean muy puntuales y que no falten.
Pero con los niños yo soy muy consecuente. Pido que a los niños que están en los grupos, que están viniendo a ensayar, se les tenga mucha tolerancia, porque ellos dependen del horario de sus padres, dependen de que el padre lo traiga o no. Entonces pido que mucha tolerancia con ellos, ¿verdad? Entonces, para contestar, terminar la pregunta, sí, con toda libertad, un niño puede servir, claro, bajo la supervisión de los padres y la supervisión de los pastores. Amén, pastor. También yo recuerdo, ahorita viene a mi memoria, usted mencionaba al principio, de la ocasión en la que de los panes y los peces. También ahí viene a mi memoria, ¿verdad?, que el único que entendió el mensaje ahí fue un niño. El que llevó y entregó los panes y los peces, él fue el único que entendió ese mensaje. En el sentido de que cuando los discípulos llegaron a Jesús y le dijeron que había que darle de comer a esa multitud, él fue el único que tuvo fe, ¿verdad? Y él fue el que dijo: Jesús, aquí está lo que yo traigo, tú sabes qué vas a hacer, ¿verdad? Porque el niño fue el que entendió el mensaje, ¿verdad? Entonces muchas veces los niños hasta cierto punto pueden tener más discernimiento, pueden ser más atentos a la palabra que un adulto. Claro, ¿sabes por qué? Porque el niño regularmente no cuestiona, el niño todo lo cree. Por eso hay que tener cuidado qué formación tienen nuestros niños. Porque si a un niño le dices que Superman existe, por ejemplo, en mi tiempo, yo me acuerdo que yo tuve un par de conocidos, un amigo y un conocido, que ellos, en mi tiempo, en los 70, estaba mucho la serie Superman. Y entonces uno se colocó una toalla de Superman y se aventó por el segundo piso de la casa, creyendo que con esa capa iba a tener poderes para volar. De hecho, él cayó, rodó y un carro lo atropelló en la avenida. Y dejó de estudiar un año por tanta operación que le hicieron en los huesos. Entonces, de aquí te puedo decir que entonces los niños son bien crédulos. Tú le dices a un niño que la Navidad existe y te lo cree. Y de que Santa Claus llega y se mete por una chimenea y lo cree. O sea, el niño es muy crédulo en muchas cosas porque confía mucho en la palabra de los adultos, sobre todo los que ejercen autoridad sobre ellos. Entonces le cree todo al papá, le cree todo a la mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado qué formación es la que nuestros hijos tienen. Y por eso, insisto, hay que invertir en la educación y la formación de nuestros hijos. Parece mentira, pero a veces los padres de familia le ponen mucha importancia a matemáticas, le ponen mucha importancia a idiomas, ciencias sociales, invierten mucho dinero en la educación cognoscitiva de sus hijos, invierten muchas inscripciones en uniformes de física, y eso no es malo. No estamos diciendo que eso sea malo. Lo que es malo es que para la educación secular no escatimamos gastos. Pero para la educación cristiana de nuestros hijos sí escatimamos. De repente viene una iglesia y dice: vamos a hacer un retiro de niños y hay que pagar 300 quetzales por el retiro. Los padres en la iglesia ponen el grito al cielo, pero pagaron 700 por el libro de matemáticas y ahí no protestaron, porque creen que matemáticas sí es importante, pero el retiro de su hijo espiritual, eso quizá no tenga tanta importancia. Y por eso la gente y dice: ¿sabes qué? Está muy caro, no vas a ir. No vas a ir a ese retiro, ¿qué se creen los de esa iglesia? De plano ya están comercializando con el evangelio. Entonces protestan mucho por la educación espiritual de los hijos, pero no protestan por la educación secular de ellos. Entonces ahí como que hay un desfase, un desbalance, una injusticia en los padres de querer que su hijo llegue a ser un abogado, un doctor, porque eso sí te va a servir para la vida, y no invertir en la formación y educación cristiana. Habría que revisar las instalaciones de muchas congregaciones. Pero en muchas congregaciones el auditorium donde están los adultos está de primera y las instalaciones de donde están los niños no hay mayor inversión. ¿Por qué? Porque los padres de familia no le dan, el debido auge que debe tener y relevancia la educación y formación de los niños. Para mí deberían ser las instalaciones de los niños las que mejor estén, las que estén mejor acondicionadas, las que estén mejor, formadas. Yo me acuerdo haber oído de un predicador que vino de los Estados Unidos. Entonces él dijo: hermanos, ¿dónde están los niños? Entonces le dijeron: creo que era un sótano, están en un sótano. Bueno, vamos a hacer una cosa, hermanos, nos vamos a ir todos al sótano donde están los niños y yo voy a predicar ahí. Pero el sótano no tenía mayor oxigenación ni iluminación, y él quiso hacer y predicar ahí la palabra en ese lugar. Entonces les digo: ¿se dan cuenta que ustedes como adultos no soportan estar en este lugar? ¿Por qué se atreven a tener aquí a los niños?
y avergonzó a los adultos en el hecho de que, cómo no, ellos están muy cómodos en el auditorium, pero las instalaciones de los niños son totalmente insalubres, incómodas, desiluminadas y una situación muy difícil para que ellos estén cómodos recibiendo la palabra de Dios. ¿De qué te habla esto? De que a veces no hay una justicia con los niños. Sin embargo, se le paga un buen colegio para que reciba ciencias naturales, que repito, no es malo, pero ¿por qué no pagar también y decir, ¿saben qué? Vamos a unirnos todos los padres de familia que tenemos niños en la iglesia y hasta los que no tenemos niños. Y entonces vamos a arreglar las instalaciones de los niños para que reciban en ambientes adecuados la educación y la formación cristiana. Es un acto de injusticia no invertir en la educación de ellos. Entonces, ¿por qué sale esto? Porque tú me dices que los niños a veces son más aprensivos a la palabra de Dios y tienen más fe. Y aquí hemos tenido testimonios de niños que han clamado, llorado por sus familias, por la salud de algún familiar, y se han visto milagros extraordinarios, porque Dios no mira si eres sapiente de su palabra o no. Dios no, si quizás no la sabes ni siquiera dar el versículo bíblico ni las palabras fonéticamente como deben ser, pero si tienes la fe a la palabra, eso es lo que mueve el poder de Dios. Y Jesús dijo que si nosotros no nos hacemos como niños, no entramos al reino. Para estar en la dimensión del reino, tenemos que tener fe, y la fe que tiene un niño. Entonces, por esa fe que tienen los niños, vale la pena llamarlos y que sean parte de los equipos de diaconado, que sean parte de los equipos de la alabanza, que sean parte de los equipos de ¿cómo se llama? De incluso de la predicación de la palabra, desde luego en los ámbitos claros donde puedan desarrollarse y donde puedan empezar a dar lo que Dios les ha dado. Te pongo el caso de Jeremías. Jeremías dijo que él era un niño, porque Jehová lo llamó para que se fuera un profeta. ¿Qué quería Dios? Avergonzar a los viejos, porque era increíble que los adultos no quisieran ser la boca de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no querían meterse en problemas, porque la palabra que Dios estaba poniendo en la boca de los profetas era una palabra de exhortación y llamada de atención a un pueblo que se estaba volviendo idólatra, a un pueblo que se estaba volviendo rebelde. Entonces había que predicarle a los rebeldes, a los religiosos, enfrentarse al rey, enfrentarse a los príncipes y decirles: ustedes están fuera del marco de la palabra, se están prostituyendo y prostituyendo la palabra de Dios, están torciendo el culto a Jehová. Y esa era la palabra que tenían que dar, pero nadie quería meterse en problemas. Entonces, cuando Dios solicitaba a alguien: ¿quieres hacer mi boca? Hay que denunciar el pecado, hay que denunciar la idolatría. La gente se retractaba y no quería, se hacía a un lado. Entonces Dios tuvo que llamar a un niño, tuvo que meter en un vientre a un niño para que ese niño le hiciera caso y no tuviera miedo de decirle al grande: tú estás en pecado, estás en idolatría, y si no te arrepientes va a venir un juicio. Las tropas de Nabucodonosor de Babilonia entrarán y destruirán el templo, y destruirán las murallas, y destruirán las puertas, y destruirán las... Pero esa era una palabra tremenda que había que decirle a la gente: derriben los altares de idolatría que han hecho, derriben las imágenes de Acera, las de Baal, y destruyan eso y vuélvanse a Jehová. Esa era la palabra de Jeremías. Como nadie quería dar esa palabra, Dios usó niños como Jeremías. ¿Qué te quiere decir esto? Que Dios sí puede usar niños como boca profética, como una boca de exhortación, como una palabra edificante, y por eso tenemos que darle también oportunidad a los que tienen ciertos dones de que ministren la palabra. Claro, evitar el sensacionalismo. ¡Ay, es niñito! ¡Ay! Porque ese es el problema de la gente que no es espiritual. Ve a un niño predicando y dice: ¡ay, qué lindo! No es lindo. Si él está predicando de parte de Jehová, el que es lindo ahí es Jehová, no el niño. Como es ridículo que a uno quieran elogiarlo por la palabra que uno da, porque la palabra no es de uno, la palabra es de Dios. Entonces, de igual forma, si va un niño a estar cantando, qué ridículo es que los papás lleguen y les vayan a tomar fotos porque el niño está cantando para subirla al Facebook. Cuando alguien está ministrando al Señor, déjenlo, porque entonces el niño ya no va a hacer las cosas porque tenga la conciencia espiritual, porque quiera fluir en el espíritu, sino porque ya se dio cuenta que llama la atención a los papás y que ahora es famoso en el Facebook, porque ¿cómo se llama? Lo están los padres torciendo del verdadero sentido de ministrar la palabra o lo que esté ministrando el niño. Entonces tengamos mucho cuidado. Si un niño va a estar ministrando, dejémoslo, que él ministre, que él se meta con Dios y que ejerza los dones que Dios le ha dado, pero sin hacer ese espectáculo para no torcer el corazón del niño, que después ya va a hacer las cosas por llamar la atención y no tanto por Dios. Esos son los cuidados que uno tiene que tener entre tantos que hay para poder permitir que los niños estén ministrando.
Amén, pastor. Es muy importante lo que usted habla ahorita de los padres, porque los padres también tienen mucho que ver en esto. Yo creo que los padres toman un papel muy importante al momento de hablar de la educación cristiana de los hijos, ya que recordemos que la Biblia nos narra, ¿verdad?, de personas que siguieron los pasos de sus padres. Está el caso de Salomón, por ejemplo. La palabra de Dios dice que Salomón siguió los pasos de su padre. Tú hablas de Timoteo. Timoteo dice que venía con la educación de su mamá y abuela. Mamá y su abuela, ¿verdad? O sea, la importancia que los padres tienen sobre los hijos, que yo creo que es muy importante. Ese ejemplo que los padres tienen que dar a los hijos de cómo se debe llevar una vida cristiana. Perdón que te interrumpa, pero de hecho la Escritura lo dice de esta manera. Educa al niño, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Una de las virtudes y reposos en la fe que tiene que tener un padre de familia es que si formó a su hijo desde el vientre de su madre, si formaron al hijo o a la hija desde pequeño en el temor a Dios, aunque de repente se aparte, porque a veces los hijos se apartan en diferentes edades de la vida, de repente en la juventud algún hijo se extravía, quiere conocer un poco lo que es el mundo y da una vuelta como el pródigo, pero si le hemos enseñado la palabra, si ha habido formación y ministración, y sobre todas las cosas, si conocen la presencia de Dios, tarde o temprano regresan. Tú no me dejarás mentir que uno puede, vivir muchas experiencias fuera de la iglesia, fuera de la casa de Dios, pero nada te va a llenar más que estar en el toque de la presencia de Dios. El niño que ya conoció la presencia de Dios, el joven que ya conoció el toque de Dios, puede dar la vuelta que sea, siempre va a regresar, porque nada del mundo, ni los placeres que ofrece el mundo, tienen un punto de comparación con el toque, con la visitación, con la presencia de Dios. Eso no tiene punto de comparación. Entonces, el joven puede estar experimentando de todo que nunca le va a llenar como le llenó la presencia de Dios. Por eso, si algo tenemos que promocionar, es que a los niños les llegue la presencia de Dios, que a los jóvenes les llegue la presencia de Dios, para que cuando ya fueren maduros, cuando ya experimentaron ciertas cosas de la vida, regresen seducidos y atraídos por la experiencia que tuvieron con Dios. Amén, pastor. También la Biblia narra la historia de un rey que a los 8 años él llegó al reinado. Él se llama Josías. Este rey también nos narra la Biblia, ¿verdad?, que él siguió los pasos de su padre, pero este rey hizo algo muy, muy especial, ¿verdad? A los 8 años de su reinado, él destruyó la idolatría. Pero hagamos cuentas, él tenía 8 años cuando llegó al reinado. Y yo me pongo a pensar, si un niño hoy le dicen que va a ser presidente a los 8 años, pues el país pues estaría en colapso, pues, porque el niño piensa diferente. Pero él, conociendo la palabra de Dios, supo qué hacer, supo agradar a Dios por medio de ese privilegio tan grande que tenía, esa responsabilidad de ser rey. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Josías, a los 8 años, tomó el gobierno de la nación de Dios, la nación de Israel, y la supo gobernar con bendición, y fue un hombre que acertó en sus decisiones, que llevó a prosperar a Israel y lo llevó a agradar a Dios? ¿Cuál es la situación? Lo que pasa de ese niño Josías con los niños de ahora es que los niños de ahora conocen de tecnología. Hay niños de 8 años que ya saben perfectamente descargar juegos, jugar en ellos, tienen récords en los juegos, conocen mucho de cómo manipular la tecnología actual, y no está mal. Pero esos niños desconocen la palabra de Dios. Y qué triste que un niño conozca de tecnología, pero no conozca de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Si pusiéramos a un niño hoy a gobernar Guatemala, ahora que vienen las elecciones, y que un niño de 8 años nos gobernara, ¿qué institucionalizaría en el país? Pues juegos electrónicos, pues pondría, vía satélite, computadoras para todos. ¿Por qué? Porque es lo que el niño conoce. Pero si un niño conoce de la palabra de Dios, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Mira a los niños que están siendo discipulados, de repente ven a sus abuelitos haciendo algo que no es de la Biblia y se los dicen. Yo aquí tengo muchos testimonios de papás que me dicen, fíjese, hermano pastor, que de repente fuimos a visitar a mis suegros o visitar a mis papás que no son de la fe y que tienen prácticas que no son bíblicas y se las han denunciado. Y vienen los niños y dicen, oye papá, lo que estás haciendo no es bíblico, eso no le agrada a Dios. ¿Pero por qué me dices eso? Porque la palabra de Dios lo dice. O fíjate que el hermano Nando predicó de esto y les narran, dicen lo que escuchan de la palabra con propiedad y con fidelidad. Entonces,
Aquí hay una muestra clara que si tú al niño lo instruyes de pequeño, puedes llegar a tener un Josías que llegue a gobernar una nación como la nación de Israel y romper con la idolatría y destruir las imágenes de Acera, las imágenes de Baal, y convertir el corazón del pueblo, de los viejos, de los adultos que se han torcido, que han abandonado en apostasía a Jehová, y hacer volver el corazón del pueblo a Jehová. Un niño de 8 años que gobierne y que haga eso es porque tiene el respaldo de Dios. Y creo que muchos de nuestros niños tienen ese respaldo de Dios, pero hay que darles los canales y los vehículos para que puedan servir y puedan ministrar, y darles la confianza a esos niños de fe que, como Josías, pueden hacer cosas muy importantes en el clamor, en la intercesión, en la alabanza, en la adoración, en la misma predicación de la palabra, porque son niños que jamás un niño va a predicar por dinero. Hoy en día que hay tanto predicador que predica por ganancias ilícitas y deshonestas, qué lindo que niños que no tienen el corazón puesto en que voy a predicar para tener un salario, para tener esas prebendas, qué lindo que un corazón puro de un niño pueda también ministrar la palabra. Entonces, desde luego, con las prudencias necesarias, las supervisiones necesarias, sí es permitido, desde luego, a todas luces, que un niño ejerza la bendición de ministrar la palabra. Amén, pastor. Pues qué interesante tema. Amigos, hemos llegado al final de este tema. Solo recordándoles que nos gusta que ustedes nos hagan llegar comentarios a los números de teléfono que aparecen en la pantalla. Comuníquese con nosotros, un mensaje. Si usted tiene alguna duda sobre algún tema, quisiera que nosotros estuviéramos platicando sobre algún tema, pues sus preguntas van a estar bien recibidas. Y así, amigos, llegamos al final de este programa. Les deseamos bendiciones a ustedes, a su familia. Gracias por su sintonía.